Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a seguir viendo el tema de los punteros. En esta ocasión vamos a ver los punteros a vectores o arrays. Los punteros a vectores es simplemente un puntero almacenando las posiciones de memoria de los elementos de dicho array. Pues obviamente, cuando vemos en el título punteros a vectores, suponemos inmediatamente que es un puntero almacenando las posiciones de memoria de los elementos del array. Entonces este sería el concepto principal de esta videoclase. Ahora bien, ¿cómo referenciamos las posiciones de memoria de un array? Recordemos que los elementos de un array se almacenan en posiciones contiguas o sucesivas de memoria, es decir, un elemento al lado del otro. Por lo tanto, a la hora de referenciar un array, solo basta con pasarle la primera posición del array a nuestra variable de tipo puntero para así recorrer todas las posiciones restantes de nuestro array. Por ejemplo, si nosotros tenemos un array de tipo entero, en este caso llamado múltiplos 3, con 5 elementos en su interior, las posiciones en memoria de cada uno de estos elementos van a estar en posiciones sucesivas o contiguas de memoria. Entonces, si nosotros mostramos las posiciones de memoria de cada uno de estos elementos, vamos a tener algo como esto. En la primera posición vamos a tener, como en videoclases anteriores, la posición en memoria se va a mostrar como un número en hexadecimal. Entonces el elemento 0 va a estar almacenado en esta posición. El elemento 1 va a estar almacenado en esta posición. Aquí vemos claramente que sí se almacenan en posiciones sucesivas o contiguas de memoria con una diferencia de 4 bytes, como lo podemos observar. Este termina con el número 4 y este termina con el número 8. Entonces aquí estamos viendo que sí se almacenan en posiciones contiguas o sucesivas de memoria, en este caso como es de tipo entero, con diferencia de 4 bytes. Entonces, teniendo clara esta parte, cuando nosotros vamos a referenciar un array con una variable de tipo puntero, solo bastaría con pasarle la primera posición en memoria, que sería esta. Solamente con pasarle la primera posición en memoria, podemos acceder a las posiciones en memoria de los siguientes elementos. Entonces, a continuación, cuando veamos este ejemplo en código C++, vamos a ver lo fácil que es referenciar un array con una variable de tipo puntero. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code he adelantado el código que vamos a utilizar para explicar los punteros a vectores. Entonces he declarado dentro de nuestra función main el array que veíamos en la presentación. Es un array de tipo entero llamado múltiplos 3 con 5 elementos en su interior. Entonces, ya declarado el array, podemos declarar nuestra variable puntero para referenciar este array y almacenar las posiciones en memoria de los elementos del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra variable de tipo puntero, que debe tener el mismo tipo de dato que el elemento que vamos a referenciar o apuntar. En este caso sería el array. Entonces, como el array es de tipo entero, nuestro puntero también debe ser del mismo tipo de dato. Entonces a este puntero lo voy a llamar P y cerramos con punto y coma la declaración. Ahora, para poder referenciar el array con nuestra variable de tipo puntero, tenemos que pasarle la primera posición del mismo a nuestra variable puntero llamada P. Entonces para ello colocamos nuestra variable de tipo puntero y le vamos a asignar la primera posición del array múltiplos 3. Eso lo podemos hacer utilizando el símbolo del ampersand seguido del
nombre del array, que sería múltiplos 3, abrimos y cerramos corchete y colocamos el número 0 dentro de los corchetes. Eso para hacer referencia a la primera posición del array múltiplos 3. Entonces con esto le estamos pasando a la primera posición del array, que sería esta, a nuestra variable de tipo puntero llamada p. Lo podemos hacer de otra forma, quitando los corchetes con el número 0, quitando el símbolo del ampersand y simplemente dejándolo de esta forma. Esto es lo mismo que lo que acabamos de hacer anteriormente, colocando el símbolo del ampersand con los corchetes y el 0. Es exactamente lo mismo. Entonces ya almacenada la primera posición del array en nuestra variable de tipo puntero, ya podemos acceder a las otras posiciones restantes de nuestro array. Entonces si nosotros queremos mostrar las posiciones de memoria de esos elementos y los valores que están almacenados ahí, lo podemos hacer por medio de nuestra variable de tipo puntero. Entonces para ello nos vamos a crear un bucle for, cual su variable contador ahí la vamos a inicializar en 0, que i sea menor que 5 y que i se aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves podemos colocar, por ejemplo, un cout posición del elemento. Eso lo concatenamos con el valor actual de i para que muestre posición del elemento 0 es, y eso lo concatenamos con lo que tiene almacenado p. Pero si solamente lo dejamos de esta forma, nos va a salir la primera posición del array. No nos va a mostrar las posiciones siguientes. Para que avance a las posiciones siguientes, le podemos hacer de dos formas. Podemos colocar aquí un más para que avance a la siguiente posición en memoria y pueda mostrar esa posición. Entonces si nosotros lo dejamos de esta forma, va a funcionar correctamente. Lo que tenemos que terminar de hacer es colocar aquí un salto de línea y colocar un punto y coma. Si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra las posiciones en memoria de cada uno de los elementos del array. Vemos que la diferencia son de 4 bytes en diferencia a la posición siguiente. Son 4 bytes de diferencia. Y vemos una vez más que los elementos de un array se almacenan en posiciones sucesivas o contiguas de memoria. Entonces recordemos también que para poder mostrar la posición en memoria de un elemento en una variable de tipo puntero, no tenemos que colocar el asterisco, sino simplemente nuestra variable de tipo puntero o el nombre de nuestra variable de tipo puntero. La otra forma de avanzar en cada una de las posiciones del array por medio de nuestra variable de tipo puntero es colocar que nuestra variable de tipo puntero le sumemos lo que tiene almacenado i en cada vuelta de bucle. Entonces lo que va a hacer es mostrar en la primera vuelta la posición de memoria del elemento 0 del array, luego del elemento 1 y así sucesivamente. Entonces si nosotros guardamos cambios y ejecutamos de nuevo el programa, vemos que el resultado es el mismo en relación a la instrucción de código que les mostraba anteriormente. Entonces cualquiera de las dos opciones que usemos es válida y ya pues su uso sería ya criterio nuestro. Entonces vamos a cerrar acá. Y para finalizar, si lo que queremos es mostrar el valor que está almacenado en la posición en memoria de cada uno de los elementos del array, lo que tenemos que hacer es colocar esta expresión dentro de paréntesis y colocar el símbolo del asterisco para acceder al valor que está almacenado en esa posición, tal cual como lo veíamos en la videoclase anterior. Entonces si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que efectivamente nos muestra los valores que están almacenados en cada una de las posiciones del array, que son los que colocamos en la declaración del mismo.
Entonces aquí vemos lo fácil que es usar un array por medio de una variable de tipo puntero. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.